Cuba Información. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con sus canciones que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Organizada a iniciativa del Grupo de Amistad con Cuba del Parlamento Europeo y por el Grupo Sur, que coordina a diversas ONGs de Europa, el Parlamento Europeo fue sede de la conferencia titulada La política de la Unión Europea frente a Cuba, hacia una relación de respeto mutuo. En este evento se denunció la llamada posición común de la Unión Europea con respecto a Cuba, que impone a la isla condiciones políticas para la normalización de las relaciones mutuas. En este vídeo recogemos algunas de las intervenciones en esta conferencia. Desde el Grupo de Amistad y Solidaridad hemos venido presionando, primero por la normalización de las relaciones, que se trata de Cuba como cualquier otro país, que se abriera una delegación de la Comisión en La Habana, y conseguimos, por suprimir unas sanciones que en muy poco plazo se comprobó que eran ridículas y que nadie, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea, hacía caso de las mismas, y por superar la llamada posición común, que tiene su origen, todos sabemos en quién tiene su origen, en algún político, como dice en el principio del Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, fue uno de los más destacados servidores de los intereses del presidente Bush y de la Casa Blanca y del gobierno de los Estados Unidos en uno de los momentos más reaccionarios del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que buscar, entiendo yo, superando esa posición común, un nuevo marco de cooperación sin prejuicios, sin condiciones, como con cualquier otro país, relaciones bilaterales basadas en el marco de la experiencia que tenemos con otros países y facilitando el ingreso en Cotonú, el acuerdo de Cotonú, como lo han pedido, por otra parte, unánimemente y reiteradamente los 79 países socios que componen ese contexto. Polonia, la República Checa, son los países que son la punta de lanza de la administración norteamericana, directamente de la administración Bush, para seguir insistiendo en la necesidad de mantener este trato de excepción, que, como veremos a lo largo del seminario, podremos dejar claro lo injusto de este trato respecto a otros países del mismo continente latinoamericano o respecto a África o Asia, que mantiene la Unión Europea, con países que no tienen los índices sociales, culturales, de salud que mantiene la República de Cuba, respecto también a la cooperación sur-sur, y por lo tanto creemos que en este seminario va a ser un seminario que va a poder dar argumentación suficiente para seguir avanzando en la dirección correcta, que es, lógicamente, emplazar a la Unión Europea para que efectivamente se consiga esa relación recíproca de respeto mutuo, y para eso hay que acabar con las sanciones y con la posición común. Yo creo que tenemos otro instrumento importante que nos puede ayudar a superar este trato de excepción, y es la aparición reciente de un nuevo instrumento parlamentario entre América Latina, Caribe y la Unión Europea, que es la Asamblea Parlamentaria Eurolat, es decir, la Asamblea Parlamentaria que la conformamos diputados de la Unión y diputados de América Latina y Caribe. Y yo estoy convencido que la Asamblea Parlamentaria de Eurolat nos puede ayudar, precisamente por el peso reflexivo y la nueva situación de América Latina, nos puede ayudar a que la Unión Europea también rectifique en el camino que ha avanzado la reunión del Consejo de Ministros del mes de junio, porque indudablemente allí las cosas han cambiado a una velocidad rápida respecto a las relaciones con Norteamérica. Lo único que pedimos es que a la República de Cuba se le trate de igual a igual. La actual posición común responde a un tiempo pasado en el que la influencia del expresidente español José María Aznar quiso poner a Europa, como él lo hizo, al servicio de los intereses de la administración norteamericana y de su ambición de hegemonía universal. El tema de los derechos humanos no debe ser un obstáculo, y nosotros no lo vemos así, porque no tenemos nada que ocultar, al contrario,
Nuestra obra, en los últimos 50 años, ha tratado de ser el llevar a los 11 millones de cubanos el pleno disfrute de todo tipo de derechos. Y estamos, reitero, en la disposición de discutir también sobre ese tema, como hoy estamos haciendo con el gobierno español, que ha aceptado la posibilidad de avanzar en un diálogo político bilateral que incluye el tema de los derechos humanos. Próximamente se debe producir la segunda ronda de discusión sobre ese tema. En resumen, reiterarles la disposición de Cuba a continuar avanzando, pero para ello, sin duda, será necesario rectificar la que hasta hoy ha sido la política de la Unión Europea hacia nuestro país. Muchas gracias. Por aquí, por Europa, ha estado un señor, Caleb McCarthy, que se parece mucho al Paul Bremer que decidieron crear para Irak. Y leyéndome yo el plan de transición para Irak y leyéndome el plan de transición para Cuba, hay muchos paralelos. Y yo sí voy a decir claramente, Cuba no es Irak. Y voy a decir claramente que este señor, que ya tiene 2 años y pico de su nombramiento, que cobra un muy ostentoso salario, realmente, si está soñando con venir a ocupar algún asiento en la dirección del gobierno en nuestro país, realmente está bastante trasnochado. Dice el plan de transición para Irak, por ejemplo, ellos le daban a la desintegración de las instituciones iraquíes, le daban plazos de 1 año, de no sé qué tiempo. En el caso de Cuba, por ejemplo, han dicho que necesitan horas para acabar con todos los militantes del Partido Comunista de Cuba. Y yo digo, los comunistas en Cuba no somos 4 gatos. Los comunistas en Cuba, en número, los que estamos militando en el partido somos más de 800.000. Pero quiero decir que en Cuba no solo defendemos la revolución los comunistas, hay muchísima gente, la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que apoya ese sistema social y que el cambio no lo quiere en el sistema social para el capitalismo, ni mucho menos, quiere un socialismo a nuestra manera, a la manera que Cuba considere. Y ese es el respeto que estamos pidiendo aquí en este importante espacio. Por tanto, reitero nuestro agradecimiento de verdad, sinceramente, que se nos dé esta oportunidad de ser escuchados. No nos sentimos aquí en una sillita donde se nos están dando órdenes ni donde se nos está regañando. Nos sentimos en condición de iguales y así lo hemos interpretado. Y recuerdo que por estas luchas han caído muchísimas personas en Cuba, pero también en Europa, pero también en Estados Unidos, personas que han sido víctimas de los actos terroristas contra Cuba. Y precisamente hoy hay que acordarse de esa gente, como hay que acordarse hoy, por ejemplo, 18, que hace 25 años ocurrió la masacre de Sabra y Shatila en el Líbano. ¿Y qué cosa estamos asistiendo? A un mundo donde esas masacres siguen ocurriendo y donde a veces no hacemos lo suficiente para que dejen de ocurrir. Y hay que recordar también a esas personas, no con 1 minuto de silencio, hay que recordarlas reivindicando todos los días esas causas por las que ellos lucharon. El Quijote le decía a Sancho: los perros ladran, Sancho, señal de que avanzamos. Eso mismo pienso yo.